Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a la Joven Integral, gracias por estar con nosotras hoy, un lunes más. Es una bendición pues tenerles aquí y pues no solo las que ya estamos, sino también aquellas personas que van a poder ver la grabación, que van a poder acompañarnos por otros medios. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestro estudio de este año que es Caminando con propósito, en la parte 2 que habla de ocuparnos con un propósito. Hoy Maye y Dianita nos van a compartir un poquito sobre el tema de cómo elegir los estudios correctos y qué nos dice la palabra del Señor si estamos de pronto en esa etapa de decisiones, una etapa de elecciones, y pues que el Señor, como sabemos, habla de todas estas cosas en su palabra. Pues ya las chicas nos contarán un poquito más sobre el tema relacionado con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y nada, esperamos que realmente sea un tiempo de mucha bendición, que el Señor hable a nuestros corazones y pues podamos también tener corazones dispuestos para recibir su palabra. Adelante, chicas. Bueno, muy buenas a todas. Como dice Gaby, vamos a estar hablando sobre cómo elegir los estudios adecuados. Este tema está abordando no solamente desde la parte profesional, sino desde los oficios, o sea, desde eh, cualquier este tipo de carreras, ya sea profesional, técnica, tecnóloga, incluso cursos o cualquier oficio, trabajo en el que nosotros vayamos a desempeñarnos. Entonces, son como cuestiones prácticas que a veces nosotros pensamos como, bueno, la universidad, eso no va a afectar, pero en realidad cada uno de estos aspectos tiene un vínculo directo con nuestra vida y pues se manifiesta en los diversos aspectos de nuestra vida. Y el Señor nos habla en cada uno de ellos para tomar las decisiones. Entonces, en este sentido, vamos a trabajar algunos de estos temas, bueno, estos subtemas, que el principal es cómo identificar cuál es la voluntad de Dios en esta área de mi vida. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué me dice el Señor de cómo sé yo que el Señor realmente me está mostrando su voluntad para esta parte que voy a emprender? Y además de eso, pues teniendo en cuenta que estamos hablando sobre nosotras como mujeres, pues también cuál es la importancia de elegir una carrera no solamente que me permita pues, ser profesional y eso, sino también cumplir con estas responsabilidades que tengo como mujer. Y también, pues, cómo puedo dar gloria a Dios tanto en la elección de mi carrera como en lo que me voy a dedicar. O sea, no solamente en la parte de decidir, sino ya en todo lo que pues, viene con eso. Y finalmente con algunos tips para tomar una buena decisión en este sentido. Tips bíblicos y prácticos. Pues, Dianita. Bueno, empecemos con el primer punto y responder esta pregunta: ¿cómo identificar cuál es la voluntad de Dios en esta área de mi vida? Entonces, vamos a manera de introducción a pensar y tener muy presente este versículo de Proverbios 3:7, que nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y es que el tema de escoger una carrera, debemos ser muy cuidadosos al escogerla, porque el mayor enemigo quizás contra esta elección pueden hacer de nuestros propios prejuicios o conceptos o ideas. Y si escogemos por nosotros mismos, eh, no hay bases para esperar razonablemente la bendición de nuestro Padre Dios. Por eso, al elegir, debemos priorizar siempre la voluntad de Dios. Siempre debe ser la voluntad del Señor nuestra prioridad. Es que este tema de escoger los estudios es algo que, digamos, no son frutos que no vamos a ver enseguida, sino que se van a ver a un término de plazo largo o corto, y es algo lleva un proceso, un tiempo que se le va a dedicar. Es súper importante el tiempo que va a dedicar a lo que escogemos, y por eso es súper importante escoger correctamente conforme a la voluntad de Dios, y, y no basándonos en nuestros propios conceptos, en nuestros prejuicios, quizás ideas, en lo que nosotros pensamos
sin tener en cuenta a Dios. Entonces, no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino que debemos tener en cuenta este proverbio. Dice que del temor del Señor, nos dice también en otro versículo, la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría del Señor viene de este temor que tengamos a Él. Y por eso es súper importante tener en cuenta y priorizar esto. En los siguientes vamos a ver unos puntos. Nosotros sacamos 5 puntos, digamos, para poder, y que nos pueden ayudar a poder identificar la voluntad del Señor. Y como primero, es la sabiduría del Señor, que está muy, el pedir la sabiduría del Señor está muy agarrado de la mano de nuestra actitud y de nuestra fe. Y por eso es importante tener una actitud correcta. Pedir la sabiduría al Señor, como Él nos dice, si nosotros tenemos falta de sabiduría, debemos pedírsela al Señor. Y, y debemos ser totalmente dependientes al Señor. Aunque muchos conozcan de prosperidad, no van a conocer, no van a tener paz si realmente no escogieron correctamente a la voluntad del Señor. Y por eso es necesaria pedir la sabiduría al Señor. Es importante y necesario tener una visión y una actitud correcta al escoger un oficio o una carrera para seguir el consejo de Dios en cuanto a la ocupación o estudio. Hay que tener en cuenta la providencia del Señor con relación a mi capacidad, a las circunstancias. Y es necesario acompañar esto con una actitud correcta hacia el consejo de nuestro Señor que nos revela en su palabra. Debemos analizar nuestras inclinaciones también. Esos, digamos, dones o talentos o que tenemos, que el Señor nos ha dado. Y, y es justo que evaluemos nuestra destreza natural con el fin de que sepamos qué podemos y qué no podemos hacer. Y para una correcta actitud en cuanto a nuestra capacidad es necesario también ser agradecidos y tener un contentamiento con lo que el Señor nos ha dado. En Colosenses 2:7, yo les voy a leer, dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Por eso les decía que esto iba acompañado mucho de la fe. En los que hemos creído, ¿verdad? Y los que de pronto, si de pronto alguna no ha tomado la decisión, les animamos a que lo puedan hacer. Y al estar arraigadas en el Señor y edificados en su palabra y confirmados en la fe, como dice acá, debemos abundar en acciones de gracias. Y por eso es muy importante todo esto. Y también reconocer que el propósito de Dios es lo que importa. Debemos tener presente y priorizar esto en nuestra vida como una meta, llegar a cumplir ese propósito y reconocerlo en nuestra vida. Desarrollar una intimidad con Dios orando y leyendo las escrituras. Es esencial en la vida de los creyentes desarrollar una intimidad con Dios a través de la oración y escudriñando las escrituras. Y en la medida que nosotros tenemos una íntima comunión más profunda con el Señor, se nos va a hacer más fácil entender y comprender su voluntad. Y así es de esa forma es como Él nos puede revelar
y confirmar lo que realmente, qué quiere Él que hagamos, qué quiere Él a que nos dediquemos en nuestra vida. El otro punto dice glorificar al Señor y servir para el reino. Cuando nosotros estamos alineados a cumplir y querer agradar al Señor cumpliendo su voluntad perfecta, debemos también tener presente que en eso que decidamos, el Señor se va a glorificar y Él nos lo va a demostrar, nos lo va a revelar en la medida que estamos en ese proceso y que nosotros en el lugar en que nos pongamos, estemos, vamos a poder servir también para su reino. Y recordando el versículo de 8:28, donde nos dice que todo obrará para bien, ¿cierto? Que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, entendemos que el Señor tiene un propósito especial con cada una, y si nosotros estamos arraigados en eso, el Señor, vamos a permitir que el Señor cumpla su voluntad en nosotras y nos será revelada y el Señor se va a glorificar y vamos a poder servirle en el lugar donde estemos, a medida que estamos cumpliendo, estamos en ese proceso de estudio o para un empleo, vamos a poder servirle de varias maneras. Bueno, pido disculpas por el fallo técnico. Tuve que cambiar de locación. Bueno, siguiendo con este punto, hay un elemento muy importante y es que, como veníamos hablando, nosotras como mujeres también tenemos unas responsabilidades. Y pues entonces, en ese sentido, el elegir una carrera, tenemos que tener en cuenta, pues también que esa elección nos permita también cumplir con pues nuestras otras responsabilidades. Aquí estamos tomando como base para poder analizar esto a la mujer de Proverbios 31. Ya hemos hablado sobre esta mujer, cómo ella no solamente cuida de su hogar, sino que también ayuda a proveer, también está pendiente, está atenta a los necesitados, entre otras cosas. Y es básicamente como diría, como un ejemplo de la mujer que deberíamos ser. Pero antes de llegar a ese punto, hay un elemento muy importante que me gustaría resaltar. Eh, hay un elemento que hay que ver. Lastimosamente, bueno, para comprender desde el principio, el Señor nos creó con un diseño. Lastimosamente, a lo largo del tiempo, ese diseño ha sido mal interpretado por nosotros. Sabemos que somos pecadores, sabemos que siempre queremos incluso acomodar las cosas a nuestra forma, entre otras cosas, y ese diseño se ha visto como no afectado, bueno, sí afectado, pero no porque haya cambiado, sino que nosotros hemos tomado ese diseño y quererlo como volver a nuestra conveniencia y ahí es donde vemos este resultado. ¿Cuál es el diseño original de la mujer? Entonces, quiero que comprendamos algo. Vamos a Génesis 1. Génesis 1, 26 y 27. Si alguno lo tiene, me colabora, por favor. Perdón, Génesis 2, 22, 18 y el 22. Lo tengo en la cara. Génesis 2, 18 y el versículo 22. Si quieres te ayudo, Maye. Dice en esta versión. Después el 2:18 dice, después el Señor dijo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Génesis 2,
22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Bueno, aquí empezamos a ver nosotros que el diseño original para la mujer es ser ayuda idónea. Este diseño que habla de ayuda idónea no implica que nosotras seamos más o que nosotras seamos menos ni nada de eso. O sea, nunca ha tenido una relación con respecto al valor de nosotras. Realmente es como de apoyo. Pero también hay que ver entonces que con estos cambios que han habido, toman ese diseño y se van a los extremos. O entonces la mujer quiere ponerse rebelde, por así decirlo, e ir en contra, y entonces es como, bueno, listo, yo tengo yo puedo cumplir con todos los roles que tiene el hombre, yo puedo hacer todo lo del hombre, etcétera. O puede irse al otro punto, no, yo no hago nada porque pues yo solamente soy la ayuda, no tengo como el permiso o como, no sé cómo llamarlo, pero como el valor para hacer algo más allá de eso. Y aquí hay que aclarar algo, que es algo que me pareció muy interesante. Ahí hablamos de que el valor que tiene la mujer o esta parte del género, hombre, mujer, ante el Señor, del género, no de los roles, del género ante el Señor, no hay una diferencia respecto a su valor. O sea, hay un valor importante y tanto hombres como mujeres somos de dignidad, somos de respeto, etcétera. Es un valor importante. Pero es diferente a la parte de los roles. Entonces, hay unos roles específicos para la mujer, para el hombre, pero diferentes en cuestión de pronto del valor. Okay. Bueno, como venía explicando, la igualdad en cuestión de los valores respecto al Señor, o sea, de nuestros valores respecto al Señor, no es lo mismo que una igualdad de roles. Entonces, en ese sentido, pues el mundo ha distorsionado esto de tal forma que a veces nos vamos a los extremos. ¿Por qué menciono todo esto? Porque es muy complicado actualmente, muy complicado comprender que la mujer, si bien la mujer puede trabajar y no hay ningún problema, la mujer puede trabajar, es el anterior. La mujer puede trabajar, esto no hay ningún problema. Si nosotros vemos la mujer de Proverbios 31, habla sobre una mujer hacendosa, una mujer que tiene prioridad en el hogar, la familia, una mujer que no olvida a los necesitados, una mujer que tiene actividades fuera de su casa, que apoya, que trabaja para proveer a su hogar. Entonces, ¿qué vemos acá? Y qué es el punto que yo les quería mencionar. Hablamos de mismo valor ante el Señor, diferentes roles. En la mujer de Proverbios 31, si nosotros vemos los versos, de ellos si me pueden ayudar, Proverbios 31, 14, 16 y 24, si mal no estoy. Quien lo tenga que lo pueda ir leyendo, por favor. Dice así, el 14, es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. El 16 dice, va a inspeccionar un campo y lo compra con sus ganancias, planta un viñedo. ¿Y cuál era el más mayor? El 24. Y el 24 dice, confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Bueno, en esos versículos nosotros podemos ver que pues ella trabaja, ella labora, pero aquí tenemos que ver algo muy importante y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de decidir trabajar, de decidir elegir una carrera, ser profesionales, elegir un oficio, etcétera. Y es el propósito. ¿Con qué propósito lo estoy haciendo? El propósito de ella no solamente era, bueno, de hecho nunca fue como su propia autoestima o alcanzar fama o cosas así, o ni siquiera era como el dinero en sí mismo, o sea, como la codicia o algo así, sino de ser ayuda, de ayudar a su familia, de ayudar a su esposo y de fortalecer su hogar. Entonces, en esta parte hay un punto importante que pusimos acá y es que dice que el trabajo profesional no tiene más valor que el trabajo del hogar y que es una de las críticas que ha habido actualmente. Nosotros vemos que muchas mujeres deciden, bueno, listo, yo tengo mi hogar, yo decido quedarme en mi hogar, decidí no trabajar, no ejercer fuera de la casa, decidí simplemente dedicarme a mi hogar. O bueno, la otra muchacha dice, no, yo decidí trabajar sin descuidar mi hogar, eh, pero decidí trabajar, decidí ejercer, tomar una profesión, un técnico, un curso, alguna cosa, pero decidí trabajar. Entonces, ninguno de los dos va sobre el otro.
que ese es uno de los puntos que hay, ¿no? Que si la mujer tomó esa decisión de quedarse en el hogar, de dedicarse solamente al hogar, entonces no, que ella es menos. No. Si yo tomo la decisión de quedarme solamente en el hogar, está bien. Si yo tomo la decisión de trabajar para apoyar, depende también mucho cuál es mi motivación, que es uno de los elementos principales. ¿Por qué estoy yo tomando esta decisión? Entonces, cuando nosotros pensamos en elegir una carrera, en elegir una profesión, en elegir un oficio, ¿con qué motivación la estoy tomando? Si esa motivación es para apoyar, para ayudar, ahora no hablemos solamente de las mujeres que estén casadas, bueno, que estarán casadas o que estén en esa área, sino por ejemplo también las mujeres solteras. Si mi propósito es tomar esa carrera con la motivación de ayudar y eso, está muy bien. Pero a veces nosotros tenemos la motivación es de alcanzar dinero, pero el dinero no tiene un fin, sino que simplemente es como por tener y tener más. Entonces aquí debemos tener muy presente por qué es importante elegir una carrera que nos permita cumplir también con nuestras responsabilidades. Tenemos que tener muy presente en ese aspecto cuál es mi motivación para elegir una profesión, para elegir una carrera, para elegir un oficio. Y que esto no va a disminuir si nosotros vemos la mujer de Proverbios 31, ella no disminuyó en el cuidado de su hogar, o sea, en la labor de su hogar. Y sin embargo, también vemos otro elemento, que es que dice que las actividades comerciantes, acá como dicen en la diapositiva, las actividades comerciantes no eran como tal un fin en sí mismo, o sea, no es como lo voy a hacer porque lo voy a hacer, sino que eran un medio. Entonces, era el medio para un fin. El medio era la labor, para el fin era ayudar a su familia, a su esposo, a su hogar. Entonces, hay que tener esos elementos muy pendientes al momento de elegir una carrera. Ahora bien, listo, elegimos la carrera. Bueno, de pronto yo no tengo un hogar, pero yo tengo una familia que yo tengo que ayudar. De pronto yo, bueno, listo, me quedé soltera toda la vida, pero es que yo tengo una familia, yo tengo una casa, yo tengo que estar pendiente de todo esto. Entonces, ese es otro punto importante. En Efesios 2:10, si alguna la tiene, porfa. Aquí se me complica un poco leer la Biblia porque tengo el teléfono. Efesios 2:10 y alguna que me vaya buscando, 1 Corintios 10:1. Yo tengo los apuntes acá, por eso que estoy viendo. Efesios 2:10 y 1 Corintios 10:1. Ah, yo tengo 1 Corintios acá. Yo tengo Efesios 2:10. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, listo. Ok, no estoy segura si ese es bueno, ese sí, pero no estoy segura si el otro es el versículo. Dice, porque no quiero, bueno, 1 Corintios 10:1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ah, sí, sí sé. Bueno, ¿qué pasa con Efesios 2:10? Nosotros vemos que el Señor nos ha dotado de unas habilidades, de unos dones, etcétera, pero todo esto lo ha hecho de antemano, con cuidado. Dios es un Dios de orden, pero todo esto es con un propósito. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, como dice el mismo Señor, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo esto tiene un propósito. El propósito de la carrera, el propósito del oficio, el propósito de todo eso tiene que ser para glorificar a Dios. Y aquí nosotros vemos que el Señor nos protege todo el tiempo. O sea, realmente, si vemos el ejemplo del pueblo de Israel, ellos estuvieron bajo la nube, ellos pasaron por el mar, no se ahogaron, salieron de allá. Y es como todo este punto, toda esta provisión del Señor con un propósito. Y el propósito es glorificarle. Y de hecho, entonces nosotros vemos este aspecto porque es un elemento importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros en diferentes momentos de nuestra vida vamos a estar en diferentes etapas, etcétera, y en cada una vamos a tener que tomar decisiones. Hay que tener en cuenta un elemento muy importante. Aunque es importante elegir una carrera que nos permita cumplir con nuestras responsabilidades como mujer, tenemos más que pensar en una carrera que nos permita servir al Señor. Ese es el elemento central. Si mi carrera, si mi profesión, si mi labor, si mi oficio, si mi trabajo, si el curso, lo que yo quiera hacer, me permite servir al Señor, darle el tiempo al Señor, que no me vaya a consumir,
que yo no vaya a vivir para trabajar, porque a veces nos consume a tal punto que a veces nosotros hacemos eso, vivimos para trabajar, básicamente. Entonces hay que tener ese elemento, ¿por qué? Porque hay diferentes llamados, etcétera, pero priorizando que nosotros debemos darle la gloria al Señor y servirle a Él. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo glorificamos nosotros al Señor? Reflejando el carácter de Cristo. En todos los aspectos que nosotros hagamos, en todas las situaciones que nosotros estemos, los elementos a tener en cuenta para tomar cualquier decisión es reflejar el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Entonces, cuando nosotros buscamos elegir una profesión, tenemos que tener en cuenta que aunque esto es importante, no es nuestra identidad. ¿Qué significa? Mi identidad no está en la carrera que yo estudie, mi identidad no está en la labor que yo ejerza. Incluso muchas personas estudian 2, 3 carreras, a veces no ejercen ninguna, a veces ejercen durante un tiempo, a veces ejercen durante toda su vida, pero ahí es donde se prioriza. Mi prioridad no era ejercer la carrera, mi identidad no es esta. Mi prioridad era servirle al Señor a través de esa profesión, y además servir en su obra, y además mi identidad está en Jesucristo, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la importancia de elegir una carrera. Otro punto antes de dar como la conclusión de esta parte es que hay veces que tenemos en el ejercicio de la profesión, del oficio, tenemos ciertos dotes de liderazgo como mujeres. Entonces, hay veces que nosotros podemos incluso llegar a confundir, y entonces ese mismo oficio o liderazgo que tenemos en el trabajo lo queremos llevar también al hogar, y ahí entonces se forja un conflicto, porque nosotros sabemos que el esposo, en el caso de las mujeres casadas, el esposo es el líder en el hogar. No significa que él es como, bueno, listo, aquí, sino que hay una relación, hay un cuidado, pero él es la cabeza del hogar, y que yo tenga un poder o un poder, sí, un cargo fuera de mi trabajo y eso, un liderazgo y eso, no significa que yo tenga que como venir a opacar ese rol que él tiene en el hogar. Entonces, por eso yo les decía y les repetí desde el principio que la igualdad de género, en el sentido del valor y la dignidad que tenemos como hombres o como mujeres, no es lo mismo que la igualdad de roles. Y para cerrar esa parte, el Señor es un Dios de orden, hace un mundo perfecto, un diseño perfecto, y cuando nosotros trabajamos y lo ejercemos de acuerdo a lo que Él ha diseñado, entonces primero vamos a tener una vida más sencilla, menos complicada, y aunque haya complicaciones, siempre sabemos que el Señor tiene un control. Entonces, en este sentido, el elegir una carrera, pensémosla más en el sentido no de, también de que me permita cumplir con mis otras responsabilidades, sino de que me permita servir al Señor y darle el tiempo al Señor. ¿Y eso qué implica? Si el Señor a mí me ha dado un hogar, yo no puedo descuidar mi hogar. Si el Señor a mí me ha dado una familia, yo no puedo descuidar a una familia. Entonces, elijamos oficios, elijamos carrera, elijamos, dónde laborar. Primero, sabiendo que no es nuestra identidad, sino que nuestra identidad está en Dios. Nosotros primeramente y antes que nada somos hijas de Dios. Segundo, me va a permitir servirle al Señor, me va a permitir darle el tiempo al Señor. Y entonces sí es, ¿cuál es mi motivación? Mi motivación soy yo, mi motivación es el Señor. Y así es, me va a permitir tener el tiempo y el espacio para disfrutar de lo que Él me ha dado. Porque ¿qué sentido tiene que el Señor me dé todas estas cosas maravillosas y yo simplemente las deje de lado por enfocarme en el trabajo y el trabajo? Entonces, eso es un elemento muy importante a tener en cuenta en este aspecto. ¿Puedes pasar la otra diapo, por favor? Ya tengo acá, creo. Ya vi la otra diapo. Bueno, no sé si se pasó y a mí no se me ha pasado. No sé. Bueno, voy hablando del otro tema mientras se pasa la diapositiva. El otro tema
que veníamos hablando es, bueno, que íbamos a hablar es cómo puedo dar gloria a Dios en la escogencia de mi carrera y pues en lo que me voy a dedicar. Entonces, lo que yo les decía, teniendo en cuenta que mi identidad no está en mi carrera, sino que mi identidad está en Dios, sin embargo, nosotros podemos dar gloria a Dios a través de lo que nos vayamos a dedicar. A veces nos preocupamos muchísimo porque es como que pensamos que esto que estoy decidiendo ahora es lo que voy a hacer toda mi vida, toda mi vida, y es como algo muy estático. Es importante que nosotros le elijamos bien, pero también debemos saber que el Señor es el que tiene el control. Y a veces el Señor dice como, bueno, no, esto no es a lo que te vas a dedicar, o bueno, no, mira, te vas a dedicar durante un tiempo, incluso puede ser más del que tú pensabas, o menos del que tú pensabas, pero no es como el limitante ya. Entonces, pero sí hay puntos importantes para poder dar gloria a Dios y manifestar a través de nuestras profesiones, básicamente. Entonces, el primero, bueno, hay 3 puntos importantes: el impacto, la comunicación y el amor. ¿Cómo puedo dar gloria a Dios a través del impacto? Hablemos acá desde el testimonio. Si mi testimonio está siendo luz para los demás, si mi testimonio está siendo de ayuda para los demás, si lo que yo hago realmente me va a ayudar a servir, o me va a ayudar a realmente alejarme del Señor, acercarme o alejarme del Señor. Realmente no hay un punto medio después de eso. O me alejo o me acerco. Mi testimonio ahí está ayudando a otros a alejarse o acercarse al Señor. Y pues nosotros tenemos que tener en cuenta que hay ciertas profesiones, ciertos oficios que realmente no nos van a ayudar a acercar al Señor. Por poner un ejemplo, aunque a veces nosotros tengamos talento para las cosas. Por poner un ejemplo, digamos que yo tengo talento para los negocios, pero yo no voy a entrar a un trabajo, por ejemplo, que sea de estafa piramidal, de estafa, de venga, me toca y vas a ganar plata y todo esto, porque eso no es algo que me va a acercar al Señor, sino que me va a destruir. Solo son esos 2 puntos, o me acerca o me aleja. Hay otras donde es mucho más complicado, por ejemplo, las personas que trabajan en enfermería y eso, o en doctores y tal, a veces se tienen que enfrentar a cuestiones de aborto. Entonces, ¿cómo en un punto donde tú no pensabas que ibas a estar en eso, pero toca enfrentarte? Entonces, ¿cómo yo hago en ese aspecto? ¿Qué tan fortalecida estoy en el Señor para poder marcar en el punto y no comprometer mis principios o mis valores, mi creencia en el Señor? Entonces, ese impacto que yo tengo, ese testimonio que yo dé, puede a mí mismo alejarme o acercarme del Señor. Y a otros, en este caso donde yo labore, donde yo ejerza, en la universidad, en el barrio, lo que yo haga, en el colegio, va a ayudar a otros a acercarse o alejarse del Señor. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con ese objetivo. O me acerco o me alejo, más nada. El otro punto es la comunicación. Nosotros sabemos que en todos los aspectos donde nosotros estemos, trabajo, escuela, en la casa, el barrio, algo así, siempre vamos a ser seres comunicativos, seres sociales. Entonces siempre vamos a estar entablando relaciones, por diferentes aspectos, laborales, académicos, etcétera. Entonces, en cada uno de estos, nosotros debemos ser luz. ¿Y por qué es importante ser luz? En Salmos 40:16, si lo encuentran primero, por favor, lo leen. Bueno, yo lo encontré acá. Salmos 40:16 dice: Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Que nuestra salvación, que lo que el Señor ha hecho en nosotros, pueda servir de ejemplo para qué, para que gloríen al Señor, para que glorifiquen al Señor. ¿Para qué? Para que los otros vean, hombre, esta persona tiene algo diferente. Yo he establecido unas conversaciones con ella breves, sencillas, o nada más le he visto y eso, pero tiene algo diferente. Me ha pasado muchas veces que me dicen, ¿tú eres cristiana? O yo, ¿por qué? No, no sé, se te nota. Yo, ¿cómo así? ¿Cómo se me nota? Pero sí, o sea, nosotros siempre, aunque ustedes no lo crean,
siempre tenemos algo distinto. Tal vez porque, no sé, el mundo como está actualmente, la mayoría de las personas, no sé, son muy recelosas, están muy como apagadas o algo así, pero siempre nosotros terminamos teniendo una pequeña luz. Y eso es bueno, o sea, reflejar al Señor incluso, bueno, principalmente con nuestras palabras, pero también con nuestros actos, con todo. Entonces, en esa comunicación, nosotros podemos acercar también a otras personas al Señor, ser una luz. Señor en Mateo nos dice de que debemos ser luz, de que somos incluso la sal de la tierra. Y si ustedes saben, las propiedades de la sal es para dar sabor, para evitar que las cosas se dañen, se corroban, se rompan y todo esto. Y entonces eso nos ayuda a conservar. Entonces así tenemos que ser nosotros, ser luz, ser sal en la tierra y a través de la comunicación poder que otras personas glorifiquen a Dios y vean en nosotros reflejado al Señor. Y finalmente la parte del amor es porque es desde la parte del servicio. Nosotros con lo que hagamos, nuestras profesiones, etcétera, debemos servir siempre. Demostrar, ¿por qué? Porque el Señor primero siempre nos ha dicho que, bueno, Él dijo que Él no venía a ser servido, sino a servir. Y Él nos dio el ejemplo. Entonces así nosotros también tenemos que ser ejemplo. Servir a los demás es una forma también de manifestar ese amor que nos ha dado el Señor. ¿De qué forma? Puede ser nada más, no, yo veo que una persona viene cansada todos los días o algo así. Hoy le traje yo un jugo para mejorarle el día. Puedo preguntarle cómo está. Puedo regalarle una cita bíblica, alguna cosa, servir en ese sentido. No, que yo necesito que, bueno, claro, aclaro desde acá. Servir no implica alcahuetería, no es que yo voy a hacer todo lo de los demás y que ellos no hagan nada, sino que uno tiene que ponerse en el zapato de la otra persona y saber que a veces el cansancio y todo eso también nos afecta. Y a veces son esos pequeños actos de amor, un buenos días, cómo estás, y todos estos pequeños detalles que ayudan a las personas a que a través de nosotros vean al Señor Jesucristo, vean todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, ¿cómo puedo dar gloria a Dios a través de mi profesión, mi carrera o algo? Estos puntos son como puntuales, específicos, pero hay muchos más. Entonces, reflejemos al carácter de Cristo, básicamente. ¿Cómo puedo dar gloria a Dios? Reflejando haciendo lo que el Señor ha hecho por mí, conmigo, perdón. Y pues reflejando el carácter de Cristo, siendo luz, sirviendo y ayudando a los demás. Entonces, Dianita. A ver si me puedo conectar desde acá. David, porfa. Bueno, ahora vamos a ver algunos tips para tomar una buena decisión. Entonces, escogimos como estos primeros tips de forma práctica. El primero, que todo, pues, es la oración. Es la manera más práctica de determinar la voluntad de Dios para tomar una decisión, en este caso de un estudio a realizar o un trabajo para escoger. Puede parecer básico, pero no debemos pasar por alto la gran importancia que tiene la oración. Hablar con Dios en oración es la mejor manera para determinar la verdadera voluntad de Dios para nuestra carrera, ya que podemos hablar con Él sobre las diferentes opciones, abrirle nuestro corazón al Señor, la manera como que queremos servirle en cualquier carrera que escojamos. Cuando nosotros oramos, eh, debemos hacerlo de manera constante, hacer un esfuerzo, ser muy constantes, ¿cierto? Pablo nos dice que debemos orar continuamente, ¿verdad? Orar sin cesar en Tesalonicenses. El Señor se preocupa por nosotros, por lo que vayamos a escoger. Y pues, por supuesto, Él quiere que nosotros le contemos a través de la oración si de pronto algo nos preocupa o nuestros deseos, nuestros anhelos. Y ¿cierto? Porque es nuestro futuro que nosotros tenemos esta gran decisión, pero debe ser guiada por Él. Y debemos pedir esa guía y esa dirección para hacer una escogencia correcta.
El siguiente dice leer la palabra. La segunda manera práctica de determinar la voluntad de Dios es leer la palabra de Dios. Es esencial para escucharlo, no solo en las decisiones profesionales, sino también en todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Él nos habla a través de su palabra. Por tanto, es fundamental que leamos activamente la Biblia y poder tener ese discernimiento de comprender y entender qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida. En la Biblia tenemos todo lo que necesitemos, todo lo que el Señor quiere que sepamos y que necesitamos para vivir para su gloria. Y recordemos el propósito por el cual fuimos creados. Y eso incluye también nuestra vida, digamos, en lo que vamos a dedicarnos aquí mientras estamos acá en este mundo, ¿cierto? De qué manera nosotros vamos a desempeñarnos en un futuro trabajo, es un oficio también, en cualquier, ya sea profesional o no, eh, es súper importante y recordemos que la palabra del Señor, como nos dice 2 Timoteo 3:16, algunos deben saberse la memoria, que nos dice, ¿verdad? Que toda la escritura de Dios es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para instruir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. El Señor nos equipa de todo esto lo que necesitamos, de todas estas cosas, y debemos rogar por su dirección. Consultar o pedir consejos también es otro tip. Consultar con personas creyentes de confianza también nos puede ayudar mucho a determinar la voluntad de Dios. El Señor pone en nuestras asambleas a líderes, consejeros y, bueno, mujeres mayores que nos pueden enseñar, que nos pueden guiar, dar palabras, dar consejos. Y eso también nos puede ayudar nos puede ayudar a decidir. Son estas personas, estos hermanos, nos pueden ayudar a, a determinar, a escoger bien. Y, y también podrían ayudar a definir, después de consultar con Dios, por supuesto, y meditar en su palabra, estas personas, estos amigos, pueden ser una buena fuente de contacto para ayudarnos. Y también el cuarto punto, debemos ser pacientes. Ser pacientes, bueno, al momento de escoger, eh, bueno, si ya, digamos, hemos iniciado el proceso y ya tenemos claro que vamos a estudiar, más adelante el, el proceso de buscar un empleo también necesita de mucha paciencia y espera. Aunque pueda ser difícil, tal vez debemos pedir al Señor que nos ayude a ser pacientes para determinar su voluntad en el oficio o trabajo que vamos a realizar. Entonces debemos confiar en el Señor en que Él nos va a abrir las puertas eh, que necesitemos y lo que sea lo mejor para nuestra vida. Los siguientes tips, en la siguiente diapo, hay otros tips que son bíblicos, sí, más bíblicos y prácticos también. Buscar la dirección de Dios y reconocer que nuestra vida está bajo su señorío. Buscar la dirección de Dios es que nosotros
debemos depender totalmente de Él, que nuestras vidas deben estar guiadas enteramente por Él. Es recordar que a nuestra alma no buscamos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, y que nuestro propósito principal debe ser glorificarle por medio de nuestra profesión. Otro tip importante, buscar el consejo de nuestros padres y también de líderes o pastores. Nuestros padres siempre van a desear lo mejor para nosotros, ¿cierto? Y es bueno escuchar el consejo sabio que ellos nos pueden dar, acompañado de su experiencia de vida. Nos pueden traer seguridad, confianza. Y, y pues la Biblia dice por algo que en la multitud de consejeros hay seguridad, ¿cierto? Entonces ellos nos van a servir digamos, estímulo o dirección también. Y también los líderes pastores, ¿cierto? A nuestras en cada una de las iglesias locales a donde nos congregamos, Dios ha puesto, ¿verdad? Hombres y mujeres para que nos guíen y que han caminado con nosotros en este proceso, en este caminar con Dios. Y ellos podrían también, digamos, validar algunas actitudes, dones o cualidades que tengamos y nos pueden acompañar a orar y de pronto a detectar algunas, digamos, trampas que pueden haber en el camino. El consejo de ellos es importante y nos ayudarán a ver si esa carrera, ese estudio que consideramos, nos permitirá también crecer en nuestro andar con Dios y también en nuestro compromiso con la iglesia. Recordemos que tenemos una responsabilidad también con el Señor en el servicio y lo que determinemos o escojamos dedicarnos a estudiar, no debe descuidar, no debe permitir que descuidemos nuestras otras responsabilidades, ¿verdad? Como hijos y siervos del Señor, ¿verdad? Considerar, el tercero dice, considerar el propósito de tu carrera profesional. Antes de iniciar tus estudios profesionales, debes considerar el propósito de los mismos. Considerar ese propósito, cuál es el propósito que el Señor tiene para nosotros. Antes de iniciar, debemos considerar y una manera como práctica de poder determinar o decidir puede ser hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué queremos dedicarnos a esa carrera? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Si esta carrera en realidad está alineada a los talentos que Dios me ha dado. ¿Será que tendremos oportunidades de servir a personas y testificar de Cristo? ¿Ves esta profesión como una oportunidad para servir a Dios? ¿Sí? ¿Buscas la gloria de Dios en este contexto de trabajo? Entonces es valioso analizar las motivaciones de nuestros corazones. Ellas realmente, las motivaciones que tengamos en nuestro corazón realmente revelan a ese Dios que servimos y que amamos. En la siguiente, ¿hay otra diapo, por favor? Recordemos también que Dios dirige nuestros pasos. Es importante. El Señor dirige y guía nuestros pasos. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Cierto? Vemos secularmente que las personas planean hacer para mi futuro, quiero hacer esto y lograr conseguir esto, ser exitosa y tener esto y esto otro.
¿cierto? Pero nosotros debemos considerar que el Señor es el que debe guiar y dirigir nuestros pasos y que debemos tenerlo en cuenta para tomar cualquier decisión. Incluso puede que nosotros deseemos dedicarnos a hacer algún oficio o algún estudio, pero a la medida que buscamos la voluntad del Señor, puede tratarse de otro estudio diferente al que nosotros pensamos. Debemos recordar, como mencionaba Maya, que nuestra identidad no está en la carrera que escojamos o en el oficio que desempeñemos, sino que nuestra identidad está en el Señor Jesús. Entonces, debemos tener muy presente que somos hijas de Dios. Dios dirige nuestros pasos, ¿verdad? Para que seamos lo que Él quiere que seamos. Dicha carrera o oficio que vayamos a hacer. Debemos recordar que si sobre todas estas cosas somos hijos de Dios y que somos discípulos de Él, que somos eh, representantes también, que las personas a nuestro alrededor están viendo nuestro carácter y nuestras vidas eh, en el Señor. Y tenemos un llamado también, ¿verdad?, de proclamar las buenas nuevas. Entonces no debemos perder esa vista, ese enfoque, que para poder cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Puedes pasar la otra diapo, por favor? Bueno, ya para finalizar, realmente cuando, bueno, queremos dejarla con este versículo, pero realmente cuando nosotros tomamos la decisión de realizar una profesión, de una carrera profesional, son muchas las cosas que tenemos que pensar, son muchas y a veces nos dejamos guiar más por nuestras emociones o por lo que dice nuestro corazón o porque esta es la que da más dinero o porque esta es la que, no sé, como cuestiones así, pero muy poco nos preguntamos, ¿esta carrera me va a ayudar a servir al Señor? Y creo que es uno de los elementos principales. Bueno, yo no les voy a decir mentira, yo cuando elegí mi carrera, en ese momento yo no estaba, de hecho yo no estaba en los caminos del Señor, pero en ese momento yo la elegí porque, ni siquiera la elegí porque me gustaba, sino porque era la más parecida a la que me gustaba a mí, que no la podía elegir porque era paga. Entonces yo escuché un consejo, me dijeron, esta es la que más se parece, y yo, bueno, dale. No busqué nada, no busqué información o algo así. Y fue un choque súper fuerte porque cuando yo comencé, ahí ya había yo empezado en los caminos del Señor y a mí lo primero que me dijeron fue, no vas a durar mucho siendo cristiana. Muchas de las personas llegan aquí y al segundo o tercer semestre ya no son cristianos. Y para mí eso fue un miedo súper fuerte porque yo decía, Señor, ¿cómo así? Yo no sabía nada de esto, ¿dónde me salgo? Y claro, o sea, al comienzo fue súper fuerte, un choque súper fuerte, pero había muchas cosas de las carreras que me gustaban. Y que en realidad cuando yo me doy cuenta, bueno, yo estudié sociología, cuando yo me doy cuenta, habían diversas cuestiones que eran un choque súper fuerte, pero también me permitió, porque el Señor siempre obra de una forma que uno a veces no entiende, pero me permitió también ser de testimonio para otras personas, me permitió también fortalecerme en su palabra y me permitió también, sí, de acercar a otras personas al Señor. Hay un versículo que me ayudó mucho, que yo me acuerdo que yo oraba mucho al Señor, yo le oraba porque yo decía, ¿y si yo me alejo de ti? ¿Y si de pronto esto en lugar de acercarme me aleja o algo así? Pero el Señor me regaló un versículo, que se lo voy a regalar a ustedes, dice, Romanos 8:35 hasta el 39, fueron bastante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Les voy a decir una cosa. Cuando entran a una profesión, aunque sea en la que ustedes quieran, aunque sea en la que el Señor ha puesto para ustedes, se van a enfrentar a muchas dificultades. En todo esto, por eso es que les regalamos este versículo, siempre tenemos que confiar en el Señor y encargarnos a Él. Entonces, el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y a veces a nosotros se nos hace difícil porque siempre queremos tener el control de todo. Y el Señor dice, suéltalo, confía en mí. Entonces, cuando nos tocó este estudio, a mí yo decía, ok, o sea, ¿cómo glorificar al Señor a través de mi profesión? Bueno, el Señor me ha dado la bendición de poder hacerlo, de poder ejercer en el área de educación, de poder estar cerca de otras personas, de trabajar de elementos como la salud mental, entre otras cosas, y a través de pequeñas acciones poder reflejar al Señor. Entonces, no empezó de la mejor manera, pero el Señor ha tomado esto para su gloria y su honra. Entonces, si así es con algo que de pronto no fue enfocado principalmente, más bien eran mis deseos y no realmente su voluntad, si así es con algo de esa forma, imagínense cuando realmente uno desde el principio, desde el comienzo, llega el Señor, que lo que yo vaya a ejercer sea para tu gloria y para tu honra, que sea tu voluntad. Permíteme reflejar el carácter de Cristo a través de esto. Permíteme que me dé el espacio para servirte, para dar tu tiempo, porque no puedo tomar el tiempo del Señor. Entonces, ¿cuánto más van a ser sus bendiciones? Entonces, es más que nada esto, que realmente este estudio, esta pequeña porción, hay muchas más cosas en la Biblia que nos hablan sobre esa confianza que tenemos que tener en el Señor, pero que esto nos ayude no solamente a recordar lo que mencionábamos, nuestra identidad no está en la carrera que elijamos, sino que nuestra identidad está en Dios, pero también que nuestra profesión u oficio nos ayude a glorificar al Señor y principalmente confiar en Él. Entonces, chicas, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Espero realmente que sea de beneficio y de edificación para cada una de ustedes. Que esta pequeña palabra que el Señor ha tocado hoy en nuestros corazones también sea en sus corazones y en sus vidas. Muchísimas gracias.